Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de mayo de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada, nuestra cita literaria que hacemos aquí en La Contracrónica 2 veces al mes, alternándolo con el Contraplano, que lo hacemos también 2 veces al mes. Bien, ayer en el directo, en La Contra el Directo, esta que hago a través de Twitch y cuyos mejores momentos me llevo a un canal específico que abrí en YouTube que se llama así, La Contra en Directo. Si os interesa no tenéis más que buscarlo y suscribiros. Lo tenéis buscando en YouTube, automáticamente os lo va a encontrar. Voy subiendo lo mejor que sale de este directo de Twitch. Pues comentaba ayer a los espectadores en Twitch que tenía que dejar ya el directo porque tenía que ponerme a hacer la contraportada del día siguiente, es decir, de hoy, que quería sacar por lo menos 5 libros adelante, porque al final sucede que me enviáis libros que me gustan mucho o que he leído hace poco, o lo que sea, y pues salen luego 2 o 3 y quiero sacar más. Bien, tengo los 5 preparados aquí, a ver si hay suerte, aunque lo dudo porque el primero de ellos lo leí recientemente, Contagio, un libro estupendo, ahora hablaremos con más calma. Tanto Rommel, que es quien nos lo trae, como yo mismo después cuando termine Rommel. Así que no sé yo si voy a poder conseguir el objetivo de los 5 libros. De cualquier manera, que ya sabéis que no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Es decir, que los libros que nos traen los contraescuchas que traéis vosotros, en una palabra, pasen por la contraportada en su momento y que yo los comente en el caso de que pueda comentarlos, que no siempre ocurre. De hecho, no ocurre muy a menudo porque me traéis libros de todo tipo y condición y es imposible haber leído tanto en la vida. Bien, pues si queréis participar, si queréis enviarme libros, bueno, enviarnos, porque al final este trabajo el trabajo que hacéis es de la nota de voz, no solo es para mí. Yo soy el primero en escucharla, eso sí, la escuchamos todos, es un trabajo comunitario, digamos, y además para mí bastante útil. Pues si queréis enviarnos notas de voz contra críticas literarias, lo tenéis que hacer a un número de WhatsApp. Os doy el número, como hago todos los sábados, el 690-827909. Tienen que durar entre 2, 3, 4 minutos aproximadamente. Si son 5 tampoco pasa nada, pero lo importante es que se escuchen bien. Ya os lo he dicho en muchas ocasiones. Y esto además os lo vengo diciendo desde hace años y va mejorando sustancialmente la cosa porque prácticamente todas las notas de voz que me entran muy bien grabadas. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contraportada. Como os decía hace un momento en la introducción, tenemos un libro que nos trae Rommel, con él vamos a empezar. Rommel es un contraescucha histórico, de los que están desde el principio. Rommel es peruano, está en Lima, y nos trae un libro que se publicó hace ya una década, un libro con una historia curiosa que yo desconocía hasta su relanzamiento. Se relanzó hace un par de años con motivo de la pandemia, de la de COVID, cuando se presentó aquí en marzo de 2020, pues no había mucha literatura y las editoriales se apresuraron, a pesar de que estábamos todos confinados, los editores también se apresuraron en sacar libros. Y claro, había algo de material, evidentemente encargaron cosas, pero un libro tenerlo en 2 meses pues es francamente complicado, sobre todo un buen libro. Así que empezaron a recuperar el material que ya había publicado, generalmente en inglés, en los años anteriores, y uno de estos libros que se recuperaron del archivo fue este que nos trae Rommel. Se titula Contagio, pero que nos cuente Rommel antes. Quiero compartir con los oyentes de La Contraportada un libro muy necesario en estas épocas del COVID, que se titula Contagio, subtitulado La evolución de las pandemias, escrito por David Quaitman y publicado por Debate. El libro fue publicado inicialmente en el 2012, pero a raíz de la pandemia, con buen tino creo, lo han vuelto a reeditar, aumentando seguramente algunos pequeños capítulos y fragmentos. Sin embargo, veo que ha tenido pues una previsión casi milagrosa con respecto a lo que nos iba contando. ¿De qué trata o de qué va este libro? Este libro básicamente cuenta a través de distintas historias, básicamente historias de enfermedades, no contadas de un punto de vista muy científico, o sea, es bastante sencillo de leer, no hay que tener miedo a la parte médica, ni a la parte tampoco virológica o de infectología del libro. Nos cuenta
las historias de varias enfermedades. Por ejemplo, comienza contándonos un virus extraño que aparece en Australia. Nos cuenta los inicios y la búsqueda del ébola. Llega el SIDA. También nos cuenta un poco de la malaria, el SARS. Y finalmente, a través de estas historias, va creando o cerrando la idea general del libro de que todas estas zoonosis, o sea, infecciones que son transmitidas de un animal hacia los humanos, están siendo consecuencia de básicamente las alteraciones que la superpoblación humana y la presión que ejerce sobre el medio de los animales silvestres produce. Esto genera una interacción anormalmente rápida entre animales que tienen una fauna viral con la cual han convivido durante muchos años, pero que al entrar en contacto con un animal muy abundante como es el ser humano, comienzan a surgir oportunidades de que estos virus traspasen la barrera de especies, como ha sucedido por ejemplo con el coronavirus, que originalmente proviene de un murciélago. Pero si ustedes revisan el libro, y se lo recomiendo ampliamente, van a encontrar que esta historia del coronavirus ha sucedido muchísimas veces. Y así como ha sucedido muchas veces que conocemos, debe haber sucedido muchas más que no llegaron a conocerse o que quedaron truncas, generando pequeñas extinciones en pequeños pueblos, en zonas aisladas, pero que en el contexto de una globalización o la facilidad para que los humanos se interconecten, ahora sí genera realmente con unas conclusiones devastadoras, ¿no? Como este coronavirus. Eh, Recomiendo ampliamente el capítulo del ébola, me parece fantástico, y el del SIDA, dejando en claro y acabando con muchos mitos sobre el origen del SIDA. Lo deja todo muy muy clarito, una historia muy bien contada, muy bien desarrollada, un tinte periodístico muy claro, y lo hace muy entretenido, muy fácil de leer. El libro sí es un poquito gordo, pero si vamos leyendo por pedazos, por capítulos, no se nos hace tan complicado. Y cada capítulo es básicamente autoconclusivo, así que no lo van a sentir tanto el peso de este monumental libro. Se lo recomiendo a todos los oyentes de La Contraportada porque sé que son un público muy culto, muy ávido de conocimiento científico. Un abrazo desde Lima. Este libro, Contagio, con el subtítulo La evolución de las pandemias, es un libro, en inglés se titula Spillover, por si queréis leer la versión original. Este libro se lanzó al mercado en el mundo angloparlante hace ya casi 10 años, en el año 2013, que ahí es nada, es decir, que mucho antes de la pandemia de COVID pues ya estaba este libro en el mercado y mucha gente lo había leído. No diré que pasó desapercibido, porque no pasó desapercibido, evidentemente pues tuvo un recorrido normal de cualquier libro, de cualquier ensayo, pero no fue un superventas, ni muchísimo menos. Se quedó como un ensayo para gente interesada en pandemias. Es decir, no mucha, porque hasta principios de 2020 este tipo de cosas pues interesaban a no demasiada gente. Bien, la cosa quedó ahí y entonces sucedió una cosa, algo que no estaba previsto, por supuesto, y era que 7 años más tarde, a principios de 2020, pues irrumpió el coronavirus en nuestras vidas, en las vidas de todo el mundo, de todo el planeta, vamos. Esto vendría a demostrar que algunos libros se quedan esperando en su estante, esperando que les llegue su momento. Y el momento de Spillover, de Contagio, pues llegó 7 años más tarde. El autor es un periodista estadounidense llamado David Quammen, que lo que hace es hacer no una historia de las pandemias, pero sí analizar ciertas, más que pandemias, enfermedades, virus que han ido apareciendo a lo largo de los últimos años. Pensad con la cabeza puesta en 2013, en aquel entonces no se conocía la COVID, por supuesto, ni había aparecido, y hace un repaso de lo que suponen, lo peligrosos que pueden llegar a ser y las
precauciones que se deberían tomar. Lo que hace Quammen aquí es que presagia, de una manera un tanto inquietante, además desde el principio lo es, la pandemia de COVID de 2020, que ha puesto al mundo entero en jaque desde entonces, porque todavía la pandemia, aunque está ya despidiéndose, no ha terminado del todo. La pandemia apareció, la actual, la de COVID, apareció a finales de 2019, pero empezamos a sentirla en nuestras propias carnes 3 meses después, por lo menos en España, en el mes de marzo, pues cuando nos encerraron en casa. Yo la primera vez que oí hablar del coronavirus, todavía no se le llamaba COVID, fue en enero de 2020, como algo muy localizado en China, me recordaba al SARS del año 2003. Bueno, no puedo ocultar nada porque está todo grabado, ahí está en el archivo, las contracrónicas de enero y de febrero del año 2020, para que, quedó muestra palmaria de cómo estaba yo de desorientado, igual que prácticamente todo el mundo. Bien, entró en nuestra vida de manera muy tímida al principio, enero-febrero, y luego ya de golpe, a partir del mes de marzo, tan de golpe que nos quedamos metidos en nuestra propia casa, pues por la fuerza, porque no nos quedó más remedio, y no solo los españoles, esto fue en prácticamente todo el mundo. Bien, pues en aquel momento, cuando estábamos estupefactos metidos en casa, alguien de la editorial Debate es un sello que pertenece a Penguin, pensó que sería buena idea traducir de manera express, por supuesto, este libro al castellano, este de Spillover, y lanzarlo al mercado hispanohablante, que no deja de ser un mercado bastante grande. Bien, pues a finales de mayo, cuando todavía estábamos encerrados, o nos dejaban en España salir solo por las tardes, ya estaba listo, no en las librerías, porque estaban cerradas todavía en aquel entonces, pero sí en versión digital, que es como lo leí yo unos meses más tarde, a lo largo del verano de aquel año, que todavía, acordaos, teníamos la COVID la teníamos encima, no sabíamos cuándo iba a venir la segunda ola, que estaba de plena actualidad. Bien, este es un libro largo, Contagio, es un libro de unas 600 páginas, pero no dejéis que eso os desanime, porque Quammen escribe de una manera muy amena, es muy entretenido. Lo que hizo fue, para no hacer capítulos muy largos, que saquen a la gente que largos y complejos no lo son, los capítulos son muchísimos, pero cuando te encuentras con un libro que tiene 3 capítulos nada más, y el libro es largo, 600 páginas, pues ves que no vas a terminar nunca, que se mete en muchas profundidades y mucha gente termina rindiéndose, renunciando a la lectura. Bueno, ya continuaré en otro momento. Bien, no es así, no es una lectura pesada para nada, está concebido para gente que no sabe nada de bioquímica, ni de virus, ni de enfermedades, ni de medicina. Y lo que hizo Quammen fue dividir el libro en muchos capítulos cortos, creo que son más de 100, que fluyen muy bien uno tras otro, lo cual lo hace muy fácilmente digerible. Arranca con una pandemia, nos lo ha anticipado ya Rommel, que nunca fue. Una pandemia que nunca llegó a estallar o a tomar cuerpo. No se le puede denominar pandemia, concretamente con un virus en concreto, que sucedió en Brisbane, en Australia, en 1994. Pues apareció allí una enfermedad misteriosa que mató a unos caballos y a una persona. Bien, se pusieron los científicos australianos a investigar, a ver qué había pasado. Bueno, no solo australianos, la comunidad internacional científica, y concluyeron que se trataba, unos meses después, que se trataba de una enfermedad de origen animal, que había salido del murciélago. Empieza, como veis, con 2 elementos muy familiares. Por un lado, una enfermedad desconocida, y por otro, los murciélagos. Acordaos que los orígenes, la famosa sopa de murciélago que se ponía en las redes sociales, ¿no? Es decir, lo mismo que el COVID, cuyo origen la mayor parte de especialistas creen que se encuentra también en el murciélago. Se ha hablado de otros animales, pero el murciélago es el candidato más probable. A eso de que una enfermedad salte de una especie a otra se le conoce como zoonosis. Es una palabra de estas que se ha incorporado en el habla común desde que empezó la pandemia. Bien, pues aquí mismo en esta mini pandemia, no fue una pandemia, murió una sola persona en Australia en el 94, es donde empieza el libro. De la zoonosis, Quammen pasa a otro concepto importante, el de los reservorios. La razón por la cual enfermedades virales como la poliomielitis o la viruela ya no nos machacan y ya no nos matan muy poquito, es que solo se dan en humanos, nada más. No tienen otro lugar, esos virus no tienen otro lugar donde esconderse, por lo que pueden erradicarse con relativa facilidad mediante campañas de vacunación masivas, como sucedió con la viruela o como sucedió posteriormente ya en el siglo XX con la polio, que la vacuna es de los años 60. Las zoonosis, en palabras de Quammen, actúan como los guerrilleros. La zoonosis, actúa como los guerrilleros
guerrilleros. Aparecen de golpe y desaparecen también de golpe, a veces durante años, vuelven a aparecer después, y entre tanto, ¿dónde está? Claro, ¿dónde está ese virus? Bien, pues se alojan en otros organismos donde causan poco daño, o ninguno, directamente, pero están ahí, siguen vivos, y se activan de nuevo y vuelven a saltar a nuestra especie. Bien, rastrear a estos reservorios, donde está alojándose tal o cual virus, requiere que haya científicos intrépidos dispuestos a salir del laboratorio, obviamente, y a meterse, pues bajar a la naturaleza, ¿no? Y meterse en selvas y en bosques remotos. Bien, a partir de aquí, Kwame ya se mete con otro virus muy famoso, que es el virus del ébola, que provoca una enfermedad tristemente famosa porque tiene una letalidad muy alta y castiga al África ecuatorial desde hace ya bastantes años. El ébola, de hecho, aparece y desaparece en esta zona de África, el centro de África, con frecuencia. Afecta a los humanos, afecta también a los gorilas, pero la búsqueda de reservorios del ébola continúa. Los murciélagos, por cierto, en el caso del ébola también son uno de los candidatos, como en el caso de la COVID, del origen, ¿no? Bien, esto los virólogos solo pueden hacerlo sobre el terreno, evidentemente. Requieren estos virólogos intrépidos, dispuestos a calzarse las botas, un chubasquero, meterse en un vehículo todoterreno e internarse pues en la selva del África ecuatorial, ¿no? Pero claro, esta gente también tiene que echar muchas horas en el laboratorio. Dedica, por ejemplo, Kwame en el libro mucho espacio al SIDA, que lo provoca un virus llamado virus de la inmunodeficiencia humana. Este nos acompaña ya desde hace 40 años. Sí, además, desde que se detectó, creo que fue en el 81 por primera vez, pues eso, 40 años casi exactos. El virus de la inmunodeficiencia humana es el ejemplo perfecto de virus muy estudiado, claro, son 40 años a fin de cuentas, que ha obligado a los especialistas a ir hacia atrás en el tiempo y remontarse bastante, remontarse hasta principios del siglo XX en algunos casos, para ir haciendo ingeniería inversa con el virus, cómo ha podido llegar hasta los seres humanos y no hasta los años 80, que es cuando se detectó por primera vez en nuestra especie. Bien, todo esto lo cuenta con una facilidad asombrosa y lo vas siguiendo pues sinceramente con una delicia total. Ya digo que los capítulos se van empalmando con una facilidad tremenda. El libro es largo, pero se lee rápido. Son 600 páginas, pero en apenas unos días han volado las páginas, en serio. O sea, a poco que estéis medianamente interesados en este tema, como es lógico. Bien, no es necesario, como os decía, saber nada de medicina o de bioquímica para leer este libro. Evidentemente, si sabes, pues lo tendrás mucho más fácil y te costará menos entender ciertos conceptos que plantea. A ver, a alguien como Andrea, pues no hay que explicarle lo que es la zoonosis porque ya lo sabía, o lo que son los reservorios. A nosotros, pues que somos simples mortales, en este aspecto sí que hizo falta que lo aprendiésemos en su momento. Bien, cuenta, por ejemplo, que todos los sinsabores que ha traído la investigación sobre el VIH, sobre el SIDA, el virus del SIDA, y la cantidad ingente de callejones sin salida en la que se han ido metiendo los virólogos con él. También explica los éxitos que se han ido logrando a lo largo de los últimos 40 años respecto a esta enfermedad. El SIDA, recordémoslo porque es bueno recordarlo, era poco menos que una sentencia de muerte en el año 1985, y hoy, al menos en el primer mundo, no es así en todas partes, pero sí en el primer mundo, es una enfermedad crónica que te ata evidentemente pues a una medicación continua, diaria. Kwame también utiliza un montón de metáforas magníficas que permiten que entiendas todavía mejor la narración. Va dando una serie de detalles técnicos que los ilustra siempre con metáforas para que el lector profano, como es mi caso, pues lo entendamos sin problemas. Su escritura está muy, muy bien. Se nota que es un periodista con muchos años a sus espaldas. Es un hombre que debe tener ya 70 años, una cosa así, y que ha tenido que escribir toneladas y toneladas, ha vertido sobre el papel toneladas de tinta. Y esto necesariamente pues es bueno. Bien, aparte del ébola o del SIDA, que son dos virus muy conocidos, el SIDA no es un virus, el VIH, pero que son dos enfermedades muy conocidas y que aparecen en los medios continuamente y hacen que pues casi cualquier persona le hables del ébola y quizá no sepa exactamente lo que es, pero ha oído hablar de él y sabe que como lo pilles, pues eres hombre muerto. Algo parecido sucede con el SIDA. Pero aparte de estos, en este libro, En Contagio,
aparecen otros muchos virus. Virus que yo desconocía, no sabía ni de su existencia. De hecho, mientras lo estaba leyendo iba a buscarlo automáticamente a Google a ver que me dijesen los síntomas y todas estas cosas. Virus, por ejemplo, como el Nipah o el virus de Marburgo, o zoonosis bacterianas como la enfermedad de Lyme o la fiebre Q. Sí, hay una enfermedad que se llama así, fiebre Q, que es nombre de cómic, totalmente. En todos los casos tienen historias fascinantes. Pero hubo algo que me llamó la atención. Recuerdo que fue el tema del murciélago en sí. Es decir, los murciélagos son, o se sospecha que son, los reservorios de muchísimas zoonosis. Claro, aquí cabe preguntarse por qué es así, que tiene el murciélago en particular, un animal que por lo demás pues hasta tiene un aspecto simpático, caray, es el animal de Batman, ¿no? Y además es muy necesario dentro de cualquier ecosistema. Bien, pues según comenta Aquaman, tienen algunas características únicas de su biología que contribuyen, de hecho, a eso. Por un lado, hay muchas especies. Nosotros hablamos de murciélago de manera genérica, pues que hay algo así como no lo sé, pero vamos, un montón de ellas, decenas de especies de murciélagos. De hecho, se estima, creo que el 20% era, una cosa así, hablo de memoria, de las especies de mamíferos que hay sobre el planeta son murciélagos. El 20%. Bueno, y si no es el 20, será el 15 o el 20%. Luego tienen otra, por su comportamiento, duermen e hibernan en colonias muy densas. La típica colonia tétrica de murciélagos, ¿no? Que están colgados de los pies y de las patitas uno al lado del otro. Y así, evidentemente, pues los virus, eso es un festín para cualquier tipo de agente patógeno. Vamos, en resumen, si de algo te queda claro después de leer este libro, es que hay virus por doquier. Están por todas partes. Es por ello que algunos científicos la palabra la descubrí en este libro, hablan de la virosfera y no de la biosfera, es decir, esta capa del planeta muy finita que es donde habita la vida. Bueno, pues estos dicen que realmente es donde habitan los virus. Sobre el virus del ébola, por ejemplo, Quammen dice que no es que se haya metido en nuestro hábitat, como a veces suele decir, claro, es que cómo ha saltado de la selva a las zonas habitadas. No, es que nos hemos metido nosotros en el suyo. Vamos, que la virosfera es algo así como una caja de Pandora que hemos abierto de par en par, de forma deliberada y un tanto insensata. Una idea recurrente de este libro es que es como la fragmentación, la destrucción de espacios naturales, de espacios vírgenes, donde no había habido nunca presencia humana, que esto nos expone a nuevos virus que desconocíamos, mutaciones de virus ya conocidos, que van saltando de animal en animal, a medida pues que estos animales salvajes se acercan a nosotros. Normalmente la civilización y el animal salvaje suelen estar lejos. Me comentaba un amigo indio el año pasado, que es del sur de la India, y le pregunté si había tigres en su pueblo. Bueno, ya sabéis, yo y los animales salvajes, ¿no? Y pensando pues que quizá los tenían en el jardín de casa, una cosa así, o que aparecía por ahí para devorar a alguien. Me dijo, tigres, es dificilísimo verlos. Sí que hay, claro, pero hay que subir a las selvas. ¿Pero a cuánto están las selvas? Hombre, están lejos y además un tigre jamás se dejará ver por una zona habitada. Él tiene su mundo y nosotros tenemos el nuestro. Nada más. Y ahí ya me quedó bastante claro. Es decir, no es como, qué sé yo, esta fauna que tenemos aquí en Europa, que podemos ver un jabalí que se ha colado en una ciudad. No. La vida salvaje de estas selvas del mundo tropical es vida salvaje y vive total y absolutamente aparte de la sociedad humana. Claro, ¿qué pasa? Y lleva viviendo así pues desde hace milenios. ¿Qué pasa si empiezan esos dos mundos se juntan? Claro, se juntan porque las sociedades humanas crecen y entran en estos territorios. Pues, entre otras, bueno, aparte de que talan bosques y todas estas cosas, aparte de eso es que nos exponemos a virus que son desconocidos y por lo tanto pues, tampoco estamos inmunizados contra ellos. Los caldos de cultivo, para que esto suceda, aparte del hecho mismo de invadir esos terrenos que nunca habían estado ocupados por los seres humanos y que tienen muchísima biodiversidad, en el caso de las selvas tropicales, aparte de eso, la globalización ha traído otras consecuencias, en este caso negativas, como por ejemplo el comercio de animales exóticos, que está terminantemente prohibido en todo el mundo, en casi todo el mundo, pero que a pesar de todo existe. También los mercados húmedos de Asia, de los que se hablaba mucho hace un par de años a raíz de lo de Wuhan. Allí, ya sabéis, se vende y se sacrifica pues, a muchísimos animales, generalmente cazados de forma furtiva. Bueno, estos mercados
fueron la zona cero del brote este de SARS, el SARS-1, claro, ¿no? El 2 que es el nuestro, el de ahora, vamos, este que apareció en 2002 y duró hasta el año 2003 y probablemente, no lo sabemos a ciencia cierta, sea también el origen de la actual pandemia, de la que estamos todavía sufriendo. Así que, en fin, esto nos debería hacer pensar, es lo que comenta este hombre, que si ya hemos tenido un caso podría haber muchísimos más. Hay de hecho un presagio, un presagio inquietante, como os decía antes, cuando Quammen se pregunta si la próxima pandemia, claro, esto se lo está preguntando en 2013, si la próxima pandemia saldrá de una selva tropical o de un mercado en el sur de China. Y lo dice así, tal cual, un mercado húmedo en el sur de China. Ojo, es que esto se lo preguntó hace 10 años, que si lo hubiéramos leído entonces, pues nos hubiera pasado, nos hubiera entrado por un oído y nos hubiera salido por el otro. Bien. Ya casi tenemos respuesta, esa es la verdad. Seguramente haya salido de un mercado del sur de China. La COVID, de hecho, no es más que la última de una larguísima lista de enfermedades zoonóticas y seguramente, bueno, seguro que no será la última. Pero bueno, Quammen es un tipo constructivo, no es un libro pesimista ni mucho menos, tampoco es un profeta del apocalipsis de vamos a morir todos y vamos a hacerlo mañana, ni nada de esto. Simplemente pide adoptar ciertas medidas y extremar la vigilancia. Vamos, lo lógico, lo que yo pediría también, ¿no? El conocimiento científico, además, de hoy no es el del año 1918, cuando la gripe de aquel año, ¿no? Tenemos un conocimiento sobre todo de virología muchísimo mayor, entre otras cosas porque en el año 18 la virología estaba en pañales. Esto, evidentemente, es un arma que tenemos que emplear a nuestro favor. De hecho, se ha empleado en el caso de la COVID, se ha empleado ese arma a nuestro favor. A estas alturas han pasado 2 años desde los famosos encierros y tenemos ya un montón de vacunas, tenemos antivirales, se conoce a la perfección la enfermedad, se han ido trazando todas las variantes y estudiándolas al milímetro. Vamos, que si comparamos lo que sabemos hoy sobre esto, han pasado nada de tiempo, ha pasado solo 2 años, con lo que sabíamos en el mes de mayo, a principios de mayo, que todo eran dudas y todo eran, ¿y esto cómo se contagia? Bueno, recordadlo, cuando nos poníamos guantes de nitrilo para ir al supermercado, que yo lo recuerdo, allá por el mes de abril del año 2020, porque, bueno, nos estaban diciendo que las superficies, luego se vio que aquello, claro, faltaba tiempo de estudio. En fin, ya me enrollo, ya sabía yo que se me iba a ir porque lo tenía fresco y es que además el libro me gustó bastante. Es un libro muy bueno que os recomiendo. Además, la pandemia de COVID, aunque como os decía antes está dando ya sus últimos coletazos, no ha terminado, así que sigue siendo un tema de actualidad. Bueno, creo que esto de los virus va a ser siempre un tema de actualidad. Lo era en el año 2013, lo es por supuesto ahora y dentro de unos años también lo seguirá siendo, porque la COVID ha sido uno más, una pandemia más, un virus más. Esperemos que se hayan extraído las lecciones adecuadas de esta. Bien, lo tenéis, por supuesto, ya os he dicho antes, lo publicó Debate en 2020 y lo tenéis tanto en Kindle como en papel. Vamos ahora con Rubén, que es de León y que nos trae un libro sobre un escándalo empresarial español que dio mucho que hablar, bastante, de hecho que hablar hace unos cuantos años. Hoy voy a recomendar un libro que se llama GoEx, la gran estafa, de Pedro Calvo. Supongo que te acordarás de la estafa de GoEx. Yo sí me acuerdo, fue en 2014, aquel verano. Me imagino que, bueno, como tú has sido periodista en el área económica, pues no sé si por aquella coincidía que fueras eso, pero vamos, seguro que te acuerdas de aquello. Bueno, pues el libro lo que relata es cómo Genaro García, que era el dueño de GoEx, creó la empresa y estafó a los accionistas del mercado alternativo bursátil, porque era donde cotizaba esta empresa. La empresa se suponía que daba acceso o puntos wifi en ciudades para que la ciudadanía pues pudiera acceder gratis desde cualquier punto, pues de Madrid, Barcelona o cualquier otra ciudad. Bueno, la empresa por ciertas razones, bueno, era una ruina en cualquier caso, y Genaro García lo que hizo fue engañar a la gente e inflar, digamos, el valor de la empresa de manera fraudulenta durante 15 años. O sea que lo hizo mal, o sea, hizo mal, claro, pero lo hizo muy bien, porque para engañar a mucha gente
incluido a auditores y demás expertos en inversiones durante 15 años, hay que hacerlo bien, la verdad. ¿Cómo será la cosa que en la empresa en la que yo trabajo, que también ahora cotiza en el mercado alternativo bursátil, comentando este caso con un jefe del área financiera de la empresa, me dijo que por aquella época él era asesor fiscal o broker o algo así, no me acuerdo muy bien, y que un compañero le había hablado maravillas de Gowex y que el tío era un genio y que no sé qué, y le dio por mirar un día así los balances y demás, y él me decía, vamos a ver, yo veía los balances y veía ahí algo raro. O sea, no digo que a mí no me hubiera engañado, porque este tío sabía engañar a cualquiera, era un vendedor nato, para lo bueno y para lo malo, pero sí que él había visto los balances y que decía, joder, pero este tío, esta empresa, ¿cómo gana dinero? No lo tenía claro. Y el compañero decía, no, bueno, es que este tío es un crack, un genio, no sé qué. O sea, es una manera de ver cómo a veces pues nos dejamos engañar o engatusar en vez de ir a los hechos. Bueno, que leches, pasó también con el mercado inmobiliario un poco, ¿no? Que los pisos nunca iban a bajar y que era una inversión y que era la leche y que se iba a regularizar siempre, etcétera, etcétera. Y no era así. Pues esto es un poco eso, solo que a pequeña escala, vamos, solo a escala de esa empresa. Desde entonces ya te digo yo que el mercado alternativo bursátil está más regularizado o tiene más controles, vamos. Esto también lo sé por este compañero que te digo. Y bueno, pues eso, este libro está bien si alguien quiere repasar lo que fue aquello con detalle, desde el principio, desde que Genaro García creó la empresa hasta que todo se fue al garete. Y bueno, pues eso sería el análisis la recomendación del libro. Un saludo. Pues claro que me acuerdo, Rubén, del caso Gowex. Vamos, recuerdo perfectamente el día en que se vino todo abajo, perfectamente, además con nitidez absoluta. Fue a principio del verano de 2014 y además luego todo se fue al garete en cuestión de días, de muy pocos días. Fue una cosa rapidísima. Cuando todo esto empezó yo dije, bueno, esto se va a eternizar, vamos a tener caso Gowex para 3 o 4 años, pero ya lo veréis, lo decía, recuerdo, en la redacción. Y no, en esa misma semana todo terminó. Bueno, no ha terminado en tanto en cuanto no se ha celebrado el juicio, pero todo lo relativo a Gowex desapareció de nuestras vidas. De estar en todas partes, desapareció por completo. Esta empresa prestaba wifi gratuito. Bueno, lo pagaban los ayuntamientos o una empresa si quería ponerlo, es decir, prestaba wifi colectivo, digamos. Pero tú podías subirte a autobús, te conectabas con la red de Gowex y podías navegar por internet. Nunca lo hice, a pesar de que en Madrid sí que había wifi Gowex, las paradas de autobús concretamente, porque me dijeron en más de una ocasión que no servía absolutamente para nada, solo para que te entrasen en el móvil y te hiciesen un destrozo, que además aquello iba, en el mejor de los casos, iba muy lento y no tenía, bueno, ya existían en aquel entonces, 2012, 2013, 2014, las redes 3G y uno podía, pues qué sé yo, contestar el correo desde el teléfono sin ningún problema o comunicarse por WhatsApp, incluso navegar por alguna página web, así que no le veía yo mucho eso no sé, era una solución que podía haber tenido sentido en el año 2004, porque en el año 2004 no había smartphones todavía. Pero bueno, el hecho es que creció muchísimo hasta que a principios de, creo que fue en julio, o finales de junio, principios de julio de 2014, se publicó un informe en Nueva York, no, ni siquiera en Madrid, por parte de una agencia llamada Gotham City, en el que se decía que Gowex no valía nada, que el 90% o algo así de lo que decía ingresar pues no era cierto. Fue sorprendente porque claro, Gowex en aquella época era omnipresente. Cualquiera que pueda recordarlo, recordará. Desde luego, en las ciudades españolas estaban todas, pero es que había tenido una expansión internacional bastante grande. Lo veías en todas partes, con su logotipo. El logotipo era una manita levantando el pulgar. Vamos, que era una historia de éxito. Al hombre a Genaro García, le dieron hasta premios y todo. Premios de, ya sabéis, mejor emprendedor y estas cosas. Cotizaban no solo en Madrid, en el mercado alternativo bursátil, en el MAB, sino también llegó a cotizar, si mal no recuerdo, en París. En la bolsa de París, vamos. Genaro García era además una estrella.
en cualquier evento, allá donde fuese. Un tipo así menudo, calvito, pero iba muy bien, muy elegante, muy definido, un tipo con mucha energía. Vamos, que recuerdo haberle visto. Recuerdo haber ido a algún acto en el año, pues eso, 2010, 2011, 2012, y yo me dedicaba en aquel entonces al periodismo económico y estaba allí Genaro García, lo veías, pues que se presentaba poco menos que como una estrella de rock con todo su cortejo de pelotas. Los periodistas se acercaban a hablar con él y a preguntarle cosas. Bien, pues el libro este que nos traes, que se titula GoEx, la gran estafa, Genaro García y cómo consiguió engañar a todo el mundo durante tanto tiempo, porque es lo más desconcertante de toda esta historia, no es que engañase a la gente, sino que la engañase durante tanto tiempo, porque es que fueron muchísimos años los que estuvo esta empresa operativa sin que nadie se diese cuenta. Bueno, este libro es de hace unos años, es de 2014, cuando estalló el escándalo. Lo escribió Pedro Calvo, un periodista del Confidencial que siguió muy de cerca el caso y, bueno, pues fue lanzado en 2014, cuando el tema estaba caliente, en septiembre del año 2014, según estoy viendo aquí en su ficha de Amazon, el 23 de septiembre del año 2014. Vamos, que habían pasado ni 3 meses desde que había estallado todo este escándalo. Bien, en su momento no lo leí y luego tampoco he sentido la necesidad de hacerlo. Ya conocía lo principal del caso GoEx y tampoco tenía intención de profundizar más en el asunto. Pero vamos, me sorprendió. La historia me sorprendió. El caso GoEx sí que lo seguía, sobre todo aquellos días de julio de 2014. No pensé que hubiera podido montar semejante esquema fraudulento y que tardasen tanto tiempo en darse cuenta. A mí es lo que me alucinó. No me lo podía creer. Genaro García había estado falseando las cuentas durante muchísimos años, no lo había hecho 2 ejercicios, no, un montón de años. Tuvo que venir, además, esta fue la otra, tuvo que venir una agencia totalmente desconocida, que estaban en Nueva York. El informe, de hecho, este de Gotham City lo hicieron hasta en inglés, se filtró luego a la prensa española de aquella manera y es cuando salió. Al principio decías, bueno, ¿qué intención puede haber aquí? Efectivamente, el informe que habían hecho esto de Gotham City decían la verdad. Había, eso sí, gente que desconfiaba, pero que desconfiaba porque no veía que el modelo de negocio funcionase. Yo recuerdo hablar con gente en aquellos años, hace 10, 11 años, que si salía GoEx por cualquier cosa, no conocían evidentemente el balance, pero te decían, es que no termino de ver. Esto de prestar wifi gratuito cuando se están extendiendo a esta velocidad las redes 3G y las 4G que llegarán dentro de poco. La red 4G a España creo que llegó en 2014. En 2015 ya estaba completamente extendida. Y la verdad, ¿para qué vas a estar conectándote a un wifi en el autobús o en una estación de metro o en un pabellón de baloncesto si tienes tu 4G o tu 3 o tu teléfono 3G en la mano con una velocidad de transferencia de datos mucho más rápida que cualquier red de wifi colectiva de estas, como las de los hoteles, que luego van muy lentas? Al final, si necesitas algo en un hotel, tienes que hacerlo, vas mucho más rápido con tu teléfono que si lo utilizas como accedes con el portátil a internet desde el teléfono, que si lo haces en muchísimas cadenas de hotel, que es lo justito. Si quieres comprar el internet rápido te lo van a cobrar a millón. Bien, pues esto es lo que hubo gente que me lo dijo en aquel momento. No termino de ver el negocio yo en esto. Quizá hace unos años hubiera tenido sentido, pero claro, les faltaba la otra pata, que era la de los teléfonos inteligentes. Pero ya en el año 2012, 2013, con los Android estaban muy desarrollados y se vendían muchísimo y habían bajado los precios sustancialmente. Y Apple había sacado ya como 3 o 4 generaciones de iPhone, en fin, que no tenía mucho sentido. Pero bueno, el hecho es que tuvo que venir esta agencia para decir que no solo el modelo de negocio no tenía sentido, sino que además este hombre había falseado las cuentas. Luego, cuando ya se descubrió todo, ya fue rapidísimo. Apenas, como decía antes, 2 días se vino todo abajo. Genaro García tuvo que reconocer que efectivamente, a pesar de que lo había negado al principio, luego tuvo que reconocer que había falseado las cuentas, tuvo que dimitir, naturalmente, sacaron a GoEx del parqué y bueno, y poco después, pues nada, empezaron las denuncias a llover porque claro, había un montón de accionistas, miles de accionistas que habían, y la acción había llegado a cotizar muy alta. La compañía tuvo que presentar el concurso de acreedores y ahí se acabó todo. Bueno, no se ha acabado todo, porque el juicio aún no se ha celebrado, el juicio de GoEx. Yo, por lo que sé, no se ha hecho. Si me hubiera enterado, leo el periódico, varios periódicos todos los días, y una noticia de este calibre no se me hubiera escapado, sobre todo con un tema que he seguido en el pasado. Bueno, lo último que leí de este hombre, pues era, no sé, era un año, una cosa así. No recuerdo en qué periódico lo leí, que le hacían una entrevista, se le veía algo desmejorado,
en comparación con lo que había llegado a ser, y estaba el hombre pidiendo por favor al juzgado que le metiesen en la cárcel de una vez porque es que no tenía dinero y que le juzgasen de una vez. Desconozco la razón por la cual este caso lo están instruyendo desde el año 2014, es que han pasado 7 años, caray, no sé yo qué problema de tipo procesal tendrá. En fin, el libro tiene ya unos cuantos años, ya os he dicho, de 2014, pero creo que sigue teniendo actualidad. Bueno, y más la tendrá cuando se abra juicio oral. Lo publicó la editorial Deusto y veo que sigue disponible. Desde luego está en Kindle está a precio de derribo, está a 2,80 €. Vamos, si os interesa el tema, pues ya sabéis, descargaoslo. Así que vamos a pasar a la siguiente. Me cabe pues, de milagro. Iba a meter 5 libros, anda, que yo también me cabe un tercero, una novelita. Vamos ahora con Ben, que está en Chile y que nos trae una novela de Ken Follett. Soy un fanático de la contrahistoria y la contracrónica. Te sigo hace algo más de un año y nada, te vengo a contar sobre un libro que en estos tiempos vendría súper bien para entretenerse y para matizar un poco lo que son los laboratorios y todo eso. Vengo a presentarlos un libro de Ken Follett que se llama En el Blanco. Este lo leí hace ya varios años, tengo un grato recuerdo. De hecho, cuando algún conocido amigo quiere que le recomiende un libro y que sea entretenido, dinámico y no muy extenso, siempre le recomiendo En el Blanco de Ken Follett. Yo me he leído sus sagas en la casi totalidad, pero son muy extensas, sin embargo son muy entretenidas para mi gusto. Pero en este caso, Ken Follett creo que su especialidad son en sí mismo otorgarle un grado de atrapamiento al lector que lo genera muy bien, lo va hilando con una maravilla que pocos autores he visto. Bueno, principalmente el libro trata de un laboratorio en la cual se especializan en virus letales. Está esto ubicado en Escocia. Preparan vacunas y tienen bastante investigación. El tema pasa que se sale un poco el problema nace principalmente porque se empieza a escapar una cantidad de dosis, bueno, 2 dosis en especial, y la encargada Tony o Antonia, que es una chica bastante completa y muy autosuficiente, la subgerente de laboratorio, estaba encargada de la seguridad. En vísperas de Navidad empieza a ocurrir todos estos eventos que empieza a complicarse cada vez más que avanzamos en la lectura. Este libro no deja de atraparte, si bien no genera a los individuos de una manera tan profunda, no genera personajes tan excitantes o enigmáticos que te atrapen, sino más bien el libro se destaca por su trama y por la cantidad de enredos y complicaciones que van generando. Así que creo que es una buena lectura tingente a nuestros tiempos. Es de muy fácil lectura, es muy rápido de leer, te atrapa mucho. No quiero hablar tanto más del libro para no dar detalles, pero al final hay un tema de un virus que se escapa y está muy propenso a propagarse en el mundo, entonces hay una latencia constante de esto que la chica esta Tony empieza
a cruzarse con el dueño del laboratorio. Hay unos chicos que están metidos en la trama, el laboratorio es de alta seguridad, entonces te conlleva a varias aristas, tanto de tensión del relato como también un poco del mundo escocés o el mundo frío que para nosotros los latinoamericanos nos atrae mucho, por lo menos a mí me atrae bastante, así que venía a recomendarte ese libro. Encuentro que es bastante atrapante en su lectura y de buen relato, así que pues nada, un abrazo y éxitos. Pues no he leído esta novela, Ben, así que mucho no puedo hablar de ella. Bueno, de hecho no sabía ni de qué iba, hasta que he escuchado tu nota de voz. Bien, os leo la sinopsis. La novela es En el blanco, de Ken Follett. Es una novela pues de hace ya unos cuantos años, pero pues del año 2007, según veo aquí. Bien, os leo la sinopsis que da la propia editorial, así que aquí no hay errores. Cuenta lo siguiente. Escocia, unos días antes de Navidad. Tony, jefa de seguridad de unos laboratorios de investigación farmacéutica, detecta el robo de una droga antiviral en fase de experimentación. Es muy peligrosa. Es un virus letal. Rápidamente hace saltar las alarmas y logra encontrar al ladrón, un empleado que ha muerto por el virus, y aislar su casa contaminada. Cuando la noticia llega a los periodistas, la situación ya está controlada, como les informan en rueda de prensa ella y Stanley, el propietario del laboratorio. Algo así no volverá a ocurrir. Pero unos días después, toda la familia de Stanley se ha reunido en casa de él para celebrar la Navidad y les cuenta su relación con Tony. Stanley es viudo y tiene 3 hijos adultos. No aceptan a Tony, es una amenaza para ellos y no tardan en comenzar a discutir. Bueno, tenemos también una historia aquí de peleas familiares, no está mal, aparte de lo del virus. A la reunión también ha venido Kit, el hijo problemático, bueno, y encima un hijo que da problemas. Bueno, creo que lo tiene todo. Todos creen que quiere hacer las paces con su padre, que se vio obligado a pagarle todas sus deudas hace un tiempo, pues qué sé yo, porque sería ludópata o algo así. En realidad, Kit vuelve a tener problemas. Debe millones a unos gángsteres y estos han decidido cobrárselos de otra manera. Quieren el virus. Bueno, como veis, aunque la novela es de 2007, el tema es muy de nuestro tiempo. Tenemos un virus, bueno, y las peleas familiares y estas cosas son de cualquier tiempo, porque han existido, existen y existirán siempre, por desgracia, pero es así, forma parte de nuestra naturaleza humana, menos conmigo, que no discuto nunca. El resto de la humanidad suele meterse en estos follones familiares. Bien, pues esto de los virus era cosa de ficción, como vemos, hasta que pasó a la realidad. Está por ver la literatura que alumbra la pandemia, pero vamos, yo le auguro una generosa cosecha. Bien, en el blanco de Ken Follett lo tenéis disponible, por supuestísimo, en todas las versiones posibles, pues que para algo es Ken Follett, un hombre que todo lo que escribe lo convierte inmediatamente en un superventas. Según estoy viendo aquí, tiene versión Kindle, vale, correcto, 7 euros, tal, tapa blanda, libro de bolsillo y luego uno que pone aquí encuadernado de biblioteca, que esto ya encuadernado de biblioteca, que es con unas tapas duras, bien, para el que quiera tener este libro puesto en su biblioteca y que no solo lo pueda leer, sino que además le adorne la estantería. Bien, pues con esto ya terminamos la contraportada de hoy y os emplazo a que regreséis por aquí mañana, que tenemos, como todos los domingos, contrarréplica. Hasta mañana, amigos.